we losing this fight or how? So tonight. Hola a todos, bienvenidos a este video donde les explicaremos el criterio de divisibilidad por 7. Además, les explicaremos cómo convertir un número de octal a decimal y viceversa. El grupo está compuesto por 4 integrantes. Naum Carballo, Cindy Hernández, Senia Castillo. Y mi persona, Carla Garay. Las reglas de divisibilidad son criterios que nos permiten saber si un número es divisible por otro número sin la necesidad de realizar la división, ya que al conocer dichos criterios se nos hace más fácil saber que un número es divisible por otro número. El objetivo de este video es identificar el criterio de divisibilidad por 7 mediante las demostraciones y diferentes ejemplos. Explicar, además, la conversión de un sistema de numeración octal a decimal y de decimal a octal. Ahora les haré la demostración, ya que es importante saber de dónde proviene el criterio de divisibilidad por 7, donde se nos presentan 2 casos para poder desarrollarla. El primer caso sería 7 es divisible por la diferencia de números y las unidades y el doble de las unidades. Sí, solo si 7 es divisible por el número. El otro caso sería 7 es divisible por el número. Sí, solo si 7 es divisible por la diferencia del número sin las unidades menos el doble de las unidades. Empezaré a desarrollar el primer caso, donde tenemos un número entero positivo. Bueno, en este caso hemos tomado un número de 2 cifras, que es de la forma 10d más u, donde 7 es divisible por el número sin las unidades menos el doble de las unidades. Sí, solo si 7 es divisible por el número. Bien, si tenemos que n es igual a 10d más u. En este caso haremos un pequeño arreglo donde u lo colocaremos de la forma 21u menos 20u, ya que 21u menos 20u es igual a u. Ahora lo que haremos es sustituirla. Nos quedarían n es igual a 10d más u más u, donde u es 21u menos 20u. Bueno, el siguiente paso que se hará será agrupar 10d menos 20u por propiedad conmutativa. Nos quedaría la forma
Luego, el siguiente paso será sacar factor común de 10D menos 20U, donde el factor común sería 10 por 10 factor de D menos 2U, ya que 10 por D es 10D y 10 por menos 2 es 21 más 21U. Entonces, donde 7 será divisible por 7 divisible por 10 menos 2U. Bueno, ahora lo que haremos será una distribución donde 7 es divisible por 21U y 7 es divisible por 10 factor de D menos 2U, donde 7 es divisible por 10 o 7 es divisible por D menos 2U. Pero como se sabe que 7 es diferente de 7 no es divisible por 10, entonces 7 es divisible por D menos 2U. Entonces sería que 7 es divisible por D menos 2U. Por lo tanto, queda demostrada la propiedad que 7 es divisible por el número sin las unidades menos el doble de las unidades, si y solo si 7 es divisible entre el número. Ahora haré la demostración del segundo caso, donde tenemos un número entero positivo, n. En este caso hemos tomado un número de 2 cifras, que es de la forma 10D más U, donde U es mayor o igual a 0 y menor o igual a 9. El caso sería que 7 es divisible por el número si, solo si 7 es divisible por la diferencia del número si la cifra de las unidades menos el doble de las unidades. Bien, si tenemos que n es igual a 10D más U, aquí haremos un pequeño arreglo en U de la forma U igual a 21 U menos 20U. Sabemos que 21U menos 20U es igual a U. Bien, el siguiente paso es sustituir U. Nos quedaría 10D más
21u menos 20. En el siguiente paso agruparemos 10d menos 20u por propiedad conmutativa. Ahora sacaremos un factor común de 10d menos 20u. Y el factor común es 10 por factor de d menos 2u, donde 10 por d es 10d y 10 por menos 2 es igual a menos 20 más 21. Bien, 7 es divisible por 10 factor de d menos 2u más 21u. Ahora se hará una distribución donde se sabe que 7 es divisible por 21u. Y 7 divisible por 10 factor de d menos 2u. Donde se sabe que acá se puede dar que 7 es divisible por 10 o 7 es divisible por d menos 2u. Pero no se sabe que 7 no es divisible por 10, pero entonces se tendrá que 7 es divisible por d menos 2u. Por lo tanto, 7 es divisible por n. Y queda demostrada la propiedad de que 7 es divisible por el número si y solo si 7 es divisible por la diferencia del número y el doble de las unidades. Bien, ahora si tenemos 21, si tenemos que 7 es divisible por 21u, entonces 7 tendría que ser divisible por d menos 2u para que nos haga un número divisible por 7. Entonces d menos 2u nos tendría que dar 0 o un múltiplo de 7, ya que al sumar, si esto nos diera 0, sería 10 por 0, 0, más 21u nos daría un número múltiplo de 7. O si tuviéramos un 7 acá, el número que nos diera al multiplicar 10 por un múltiplo de 7, nos daría otro múltiplo de 7. Y al sumar dos números múltiplos de 7, nos da como resultado un múltiplo de 7.
divisibilidad por 7 y el criterio nos dice: un número es divisible por 7 si y solo si la diferencia entre el número sin las cifras de las unidades y el doble de las cifras de las unidades nos da como resultado 0 o múltiplo de 7. Vamos a pasar a los ejemplos para poder comprender mejor el criterio de divisibilidad. Y vamos a comenzar de lo más fácil a lo más difícil. Comenzaremos con un ejemplo de 2 cifras, que en este caso es el número 91. El criterio nos dice que es la diferencia entre el número sin las cifras de unidades, que en este caso sería nuestro 9. Como nos dice la diferencia, es una resta. Entonces nos queda que 9 menos la cantidad de las unidades, que en este caso es un 1, pero nos dice que es el doble. Entonces ponemos 2 por 1. En propiedades ya vistas anteriormente, sabemos que en este caso de operación, primero se resuelven lo que son las multiplicaciones o divisiones si existen, y luego la suma o la resta. En este caso vamos a resolver primero la multiplicación y nos queda que 9 menos 2 por 1 es 2, menos 2, y sabemos que 9 menos 2 es 7. Y 7 sí es múltiplo de 7, porque 7 por 1 es 7. Entonces, nos queda que 91 sí es divisible por 7. Ahora, vamos a pasar al segundo ejemplo, que en este caso ya sería de 3 cifras. Y nuestro segundo ejemplo es el número 798. Y haremos lo mismo que en el caso anterior. Vamos a separar el número de las unidades, pero primero vamos a hacer la diferencia de las cantidades separadas de las unidades, que en este caso sería 79 menos el doble de la cantidad de las unidades, que en este caso es 8, el doble, y nos queda que 79 menos 2 por 8 es 16. Y 79 menos 16 es 63. Y sabemos que 63 sí es múltiplo de 7, pero si nosotros queremos tener mayor seguridad, podemos hacer la comprobación haciendo lo mismo que en nuestro primer ejemplo, con un número de 2 cifras. Y lo vamos a hacer. Entonces tenemos como nuestro ejemplo número 3 como comprobación el número 63. Vamos a separar a la unidad de las cantidades que no contienen a la unidad. Y nos queda que la diferencia de las cantidades que no contienen la unidad, que es 6, y el doble de las unidades, que en este caso sería 2 por 3. Y nos queda 6 menos 2 por 3 es 6. Y 6 menos 6 es 0. Y el criterio de divisibilidad nos dice que si nos da 0 múltiplo de 7, sí es divisible. Entonces queda demostrado que 798 sí es divisible entre 7. Ahora vamos a pasar al cuarto ejemplo. Y el cuarto ejemplo lo vamos a hacer un poco más difícil. Va a ser de 5 cifras.
Nuestra cantidad será 16.478. En este caso lo que vamos a hacer es lo mismo, la diferencia de las cantidades que no contienen a la unidad y el doble de la cantidad que sí contiene a la unidad. En este caso hacemos la separación de 1647, que en este caso sería 1647, menos el doble de 8. Y nos queda que 16.647 menos 16. Sabemos que al restarle 16 a 1647 nos da 1631. Pero como todavía tenemos una cantidad muy grande, vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Y ahora lo vamos a colocar acá, 1631. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar a la unidad de las cantidades que no la contienen. Nos quedaría 163 menos la unidad, el doble. Y esto nos da 163 menos 2 por 1 es 2. Y nos queda 161. Como la cantidad todavía es muy grande, seguimos haciendo el mismo procedimiento. Y este 161 pasa para acá. Y hacemos lo mismo. 16 menos el doble de la unidad, que en este caso es 1. Y nos queda que 16 menos 2 por 1 es 2. Y seguimos acá con nuestro procedimiento. 16 menos 2 es 14. Y sabemos que 14 sí es múltiplo de 7. Y así terminamos con nuestros ejemplos. También vamos a desarrollar contraejemplos para poder entender mejor el criterio. Y vamos a comenzar con uno de 2 cifras, que sería nuestra primer cantidad es 97. Vamos a hacer la diferencia de las cantidades que no contienen a la unidad, que en este caso es 9, y el doble de la unidad, que en este caso es 7. Vamos a hacer la respectiva multiplicación. 2 por 7 es 14. 9 menos 14 nos da un número negativo, porque nuestra primera cantidad es menor que nuestra segunda cantidad. Entonces nos da como resultado 5, menos 5. Y esta cantidad no es divisible entre 7. Continuando con el tema, ahora les hablaremos de un sistema de numeración. Bien, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y números que le permiten construir cualquier cantidad. Un sistema de numeración está representado como donde n es el sistema del conjunto conjugado y S es el conjunto de símbolos permitidos en el sistema. R son las reglas que nos permiten y que nos indican qué números y qué operaciones están en el sistema y cuáles no. Estos son los más antiguos utilizados. Anteriormente se utilizaban los dedos de la mano para representar y contar cantidades. También se utilizaban cuerdas con nudos
para contar y representar ciertas cantidades. Esto tiene que ver mucho con la coordinabilidad entre conjuntos. Entre ellos están el sistema del antiguo romano, del antiguo Egipto y por los mayas, aztecas y otros pueblos. Excepto en ciertas culturas. El sistema más utilizado habitualmente en todo el mundo y en todas las áreas requiere de un sistema de numeración. Sin embargo, hay ciertas técnicas, como por ejemplo en la informática, donde se utiliza el sistema de numeración del método binario o sexadecimal. Ahora les enseñaremos a hacer la conversión de octal a decimal y de decimal a octal. El sistema octal es un número de posicional de base 8. ¿Qué quiere decir esto? Que para representar esas cantidades aparecen así. Ejemplo. Y en los del sistema decimal se está representado como la base número 10. Por ejemplo, esto tiene una restricción, que es que solo se pueden utilizar los dígitos del 0 al 9. También en el sistema octal hay una restricción, que solo se utilizan los dígitos del 0 al 7. Vamos a continuar con los ejemplos de conversión octal a decimal. Para hacer esta conversión vamos a utilizar el método de izquierda a derecha. Este método consiste en enumerar las cifras desde 0 a 7 de nuestro número que nos dan y luego multiplicar por 8, porque es la base del número octal. Y la conversión va a ser la suma de estas multiplicaciones. Bueno, nuestro ejemplo número 1 va a ser 13 en base octal y lo vamos a convertir a decimal. El paso número 1 va a ser enumerar las cifras de derecha a izquierda, que sería 0 y 1. Nuestro paso número 2 sería realizar la multiplicación por nuestra base, por cada cifra del número, que sería 1 por 8 elevado a la 1 más 3 por 8 elevado a la 0. Nuestro segundo paso sería realizar primero la potencia de los números, que sería 8 elevado a la 1 es 8 más 3 por 8 elevado a la 0 y 8 elevado a la 0 sabemos que es 1. Nuestro tercer paso sería realizar las multiplicaciones. 1 por 8, 8, más 3 por 1, 3. Nuestro cuarto paso para concluir sería realizar esta suma. Y al realizar por esta suma damos por concluido nuestra conversión. 8 más 3 sería 11. Y ya nuestro número queda convertido a decimal. Para nuestro segundo ejemplo vamos a utilizar un número de 3 cifras. En esta va a ser 156. Siempre vamos a seguir los pasos anteriormente. Los vamos a volver a repetir, que sería el paso número 1, enumerar nuestras cifras desde 0 a 7, dependiendo la cantidad de cifras que contengan nuestro número. Nuestro paso número 2 sería realizar la distribución de base 8 por cada cifra de nuestro número, siempre teniendo en cuenta, poniéndole la potencia de posición. Va a ser 1 por 8 elevado al cuadrado más 5 por 8 elevado a la 1 más 6 por 8 elevado a la 0. Nuestro segundo paso sería realizar la potencia de cada número que está elevado, que sería 8 elevado al cuadrado es 64. 8 elevado a la 1 es 8. Y 8 elevado a la 0 sabemos que es 1.
Ahora vamos a realizar la multiplicación, que sería 1 por 64, sabemos que es 64, más 5 por 8, sabemos que es 40, más 6 por 1, sabemos que es 6. Ahora vamos a realizar la suma y daremos por concluido nuestra conversión. 64 más 40 más 6 es 110. Y ahí quedaría nuestro ejemplo convertido a decimal. Para nuestro tercer ejemplo vamos a utilizar un número con 4 cifras. En este caso vamos a utilizar 1400 en base octal, siempre teniendo en cuenta los pasos explicados anteriormente. Cuando ya tenemos nuestras cifras con la posición, vamos a hacer la multiplicación por nuestra base, que sería 1 por 8 elevado al cubo, más 4 por 8 elevado al cuadrado, más 0 por 8 elevado a la 1, más 0 por 8 elevado a la 0. Nuevamente, vamos a hacer primero nuestras potencias. 8 elevado al cubo es 512. Y 8 elevado al cuadrado es 64. 8 elevado a la 1 es 8. Más 8 elevado a la 0, sabemos que es 1. Hoy vamos a realizar nuestras multiplicaciones. 1 por 512 sabemos que es 512. Más 4 por 64, sabemos que es 256. Y 8 por 0, sabemos que es 0. Y 0 por 1, sabemos que es 0. Hoy vamos a realizar nuestra suma. Al sumar 512 más 256 nos da 768. Y quedaría concluida nuestra conversión de octal a decimal. Ahora les explicaremos la conversión del número decimal a octal. Pero para ello, antes necesitamos seguir unos pasos que son muy importantes. El 1 es, dividimos el número entre 8. El 2, si el cociente es mayor o igual que 8, lo dividimos entre 8. El tercero, continuamos así hasta obtener un cociente menor que 8. El cuarto paso, el número en base 8 será el último cociente, el último resto, el penúltimo resto, y así siguiendo como una serie de orden dependiendo de cuánto sea la cantidad que nos dé. Para el primer ejemplo, tenemos 49 entre 8. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 49 o menor. En este caso será 6, porque 8 por 6, 48, para 49, 1. Este es nuestro primer resto, pero nos da un cociente 6. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir dividiendo entre 8, o sea que hasta ahí quedaría la cantidad expresada. O sea que 49 en base 10, para poder pasarlo a octal, de aquí, esto ponemos en práctica el paso 4, que es el último cociente, que aquí es 6, el último resto, que en este caso será el primero porque la cantidad que nos dio es muy pequeña. Aquí ya quedaría expresado el número en base octal, así queda expresado que 49 decimal es igual a 61 octal. Ahora el siguiente ejemplo
Buscamos una cifra para dividirla entre 8 para poder hacer la conversión. En este caso sería 768. Vamos a dividir entre 8 para hacer la conversión a octal. Como siempre lo he explicado, buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 76 o menor. En este caso, 9. 8 por 9 es 72, para 76, 4. Bajamos la siguiente cifra que es 8. Ahora buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 48 o menor. En este caso es 6. 8 por 6, 48, para 48, 0. Este es nuestro resto. El cociente que tenemos es 96, que significa que es mayor que 8, o sea que tenemos que seguir dividiendo entre 8. Buscamos un número que multiplicado entre 8 nos dé 9 o menor que él. En este caso es 1. 8 por 1, 8, para 9, 1. Bajamos la siguiente cifra que es 6. Ahora, 16 entre 8. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 16. 2, 8 por 2, 16, para 16, 0. Este es el siguiente residuo. El cociente que nos da es 12, es mayor que 8, o sea que vamos a seguir dividiendo entre 8. 8, buscamos un número que multiplicado por él nos dé 12 o menor que él. En este caso será 1. 8 por 1, 8, para 12, 4. O sea que este es el siguiente resto, o sea el siguiente residuo. El cociente que nos queda es 1, que significa que ya no podemos seguir dividiendo entre 8. Acá es donde para poder en el orden necesitamos seguir el paso número 4, que nos dice el último cociente, el último resto y el penúltimo resto y así seguir el orden. Bien, tenemos 768, que era la base decimal. Para la base octal nos queda expresada en el último cociente, que es 1, el último resto, que es 4, penúltimo resto, que es 0, y así el primer resto, que es 0. Este número, esta cantidad ya nos queda expresado en octal. Y es así como esta cantidad, 768, expresada en decimal, la hemos convertido a 1400 en octal. Ahora el siguiente ejemplo. Continuando con el tercer ejemplo, buscamos una cantidad que sea mayor o más difícil a los ejemplos anteriores. Ahora tenemos 1234. Este es nuestro tercer ejemplo. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 12 o menor que 12. 1, 8 por 1, 8, para 12, 4. Bajamos la siguiente cifra que es 3. Bien, buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 43 o menor que 43. Es 5. 8 por 5, 40, para 43, 3. Bajamos la siguiente cifra que es 4. Siempre buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 34 o menor que 34. Ahora es 4. 8 por 4, 32, para 34, 2. 2 es nuestro primer residuo. Nuestro cociente es 154. Como es mayor que 8, lo seguimos dividiendo. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 15 o menor que 15. En este caso, 1. 8 por 1, 8, para 15, 7. Bajamos la siguiente cifra que es 4. Tenemos 74 entre 8. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 74 o menor que 74. En este caso, 9. 8 por 9, 72. Para 74, 2. Este es nuestro siguiente residuo. El cociente que nos queda es 19. Como 19 es mayor que 8, seguimos dividiendo. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 19 o menor que 19. Bien, ahora es 2. 8 por 2, 16, para 19, 3. Este es el siguiente residuo. El cociente que nos queda es 2. Como es menor que 8, no podemos seguir dividiéndolo.
Aquí ya nos queda de la siguiente manera: 1234, que está en decimal, nos queda la conversión que 2322 en octal, siguiendo el paso número 4 de lo que antes había explicado. Y es así como hemos concluido la explicación de cómo convertir un octal a decimal y de un decimal a un octal. Y es así como damos por finalizado el video. Espero les haya gustado y muchas gracias.